Ya, ahora sí. Estamos grabando, estamos grabando. Hermanos, hermanas amadas, bueno, noticias, o sea, informaciones generales antes de comenzar. Como siempre, les recuerdo de mi parte y del pastor Alberto que atención para que estén al día con lo que corresponde, tanto algunas fichas que no han llegado todavía como con lo que son las mensualidades para que no se vayan atrasando. En segundo lugar, la clase de hoy día, al más o menos los últimos 10-15 minutos, les voy a presentar la pauta de trabajo para su primera evaluación de la asignatura. A evaluación me refiero concreta, porque los controles sumativos se evalúan también. Así que yo creo que más o menos tipín 10 vamos a terminar lo que es materia para que tengamos ese rato para explicar la pauta y definir fechas, porque yo tengo una propuesta de fecha, pero quiero ver si no les choca con nada de las otras asignaturas para tratar de, ¿cómo se dice?, de sofocar lo menos posible. Entonces la fecha hay que definirla ahora, entonces para que ojalá no se nos cruce tanto. La idea es que ojalá no tengamos semanas con tanta tarea encima. Ok, comenzamos entonces, como les dije, unos minutos previos para conversar el capítulo del día de hoy de su texto, Revolución en el mundo de las misiones, capítulo número 3. Iniciamos, o sea, no quiero comentar primero, quiero que partan ustedes porque hay un tópico que quiero tocar también, pero quiero ver primero ustedes qué opinan, qué les pareció el capítulo. Vi que me llegaron algunos correos de la recepción, así que a la noche cuando termine la clase voy a empezar a ordenar, porque hoy día no ordené nada de eso, pero vi que me llegaron. Perfecto, comentarios. Voy a dar a ver micrófono. Fabiola, ¿estás por ahí? Aló, sí. Bueno, me pareció un capítulo romántico, la verdad. Es como, me preguntaba cosas, no sé, como que me parecía raro como ver a un indio con una alemana, es como que me parecía, en mi cabeza como que no conectaba esas dos culturas tan distintas. Pero me gustó el hecho de que es como bien humano, o sea, me gustó esa parte del autor como tan íntima, tan personal, que la haya querido compartir también con la gente. Perfecto. Mira, y es bien interesante. Voy a conectar con lo que dice Fabiola, porque justamente el punto, yo creo que el foco del capítulo, independiente del tema del matrimonio, de la chica alemana esta, el foco es lo imposible. Que de hecho es una de las cosas que al comienzo el autor nos relata por medio de una conversación que tuvo con otra persona, y es un poco la tónica que está presente. ¿Hasta qué punto creemos que Dios hace lo imposible? Ya sea en misiones, ya sea uniendo culturas tan distintas como lo que describe Fabiola, que es real, porque uno ve como que no juntan, no pegan, no juntan. Pero sin embargo, yo creo que la tónica va de eso, independiente de los temas que toca, pero tocando esa línea de lo imposible. Ya, bien, otro comentario más, a ver, aprovechemos a la familia. Mi hermana Sara, ¿está por ahí? ¿Alcanzó a leer el capítulo? Sí, hermano, lo leí. Perfecto, opiniones, comentarios. Lo que más me llama la atención de este misionero es que él, a pesar de todo, así como cuando dice en una parte que él se sintió devastado y que él era como Elías, entonces igual demuestra que también tiene lo de uno, por lo humano, que uno de repente también se abruma, se desvanece, pero a pesar de eso estaba la chispa esa de haber conocido a esta niña y sus pensamientos se le arreglaban, como puede decir uno, por la emoción también de verla y saber más de esta chica. Eso. Ya, perfecto. La hermana destaca algo que se complementa con lo que decía Fabiola, el tema de la humanidad, que más allá del aspecto obviamente espiritual que está presente, de la misión misma, pero también uno es ser humano. Uno se duele, se goza, se frustra, se inquieta ante cosas, se enamora, etcétera. O sea, son aspectos naturales que también son parte de un misionero. Y ojo, y eso lo podríamos extrapolar, que también son parte de un ministro. A veces uno piensa que el pastor es como un robot,
que no se enoja, como que no tiene momentos donde estalla, donde se quiebra. A veces uno piensa que, no sé, lo cuando escuché eso una vez, de que poco menos que el pastor y la pastora también son esposos, también se dan besitos, también se dan paladitas cariñosas de vez en cuando. Entonces, a veces como que perdemos ese aspecto humano de la persona que está tras un púlpito, tras un evangelista, un misionero, etcétera. Pero interesante ese aspecto, y este capítulo de hecho tiene ese aspecto muy humano. Ya bien, otro comentario más, a ver, ¿quién no ha escuchado? Sara, no sé si puedes hablar. Sí, Ya. a mí me llamó harto la atención la tarea que le da este, el, ay, no sé qué le era, conferencista parece, Sí, de escribir en un solo enunciado. El propósito, no me acuerdo bien cuál era, pero era casi era así como lo que iba a hacer el en su resto de su vida. vida. Ujú. Sí, mira, Claro. sí, dale, dale. Y me llamó harto la atención porque él se sintió muy confrontado, o sea, entró como en una especie de crisis existencial, así prácticamente, porque era una tarea difícil, encuentro yo, si yo me pongo en su lugar y yo creo que yo tampoco podría contestar esa respuesta. Y lo otro que me llama, yo trato de ponerme en el lugar de él y pienso que él, no sé, pues él ya estaba cumpliendo, ya estaba evangelizando, él ya estaba como en un trabajo. Aún así, él se siente muy confrontado con esta pregunta, porque yo pienso que a lo mejor en el caso de él yo hubiera respondido, sí, pues ya lo estoy haciendo, ya sé lo que estoy haciendo, ya sé lo que estoy haciendo el resto de mi vida y de hecho ya lo estoy haciendo ahora. Sin embargo, él igual así como que entra como en una especie de reflexión profunda y como que se replantea toda su vida, ¿no? No, sí, mira, y Sara toca este punto, que tampoco lo habíamos mencionado, que era el desafío con el cual inicia el capítulo, que era con esta conversación que tuvo con este conferencista, si iba a ser un conferencista, referente a esa duda. Y es una duda, ojo, que yo cuando leí el capítulo es como que, oye, mira, y es como que te deja dando vueltas, porque pueden pasar diversas cosas, que uno esté súper perdido, y que en verdad no tenga idea de dónde va la micro en este momento, un poco que pase lo que dice Sara, de que uno asume que ya lo está haciendo, ya sea porque estamos trabajando en el ministerio, en ABC área. Pero una pregunta cuando es tan elemental, cuando es tan, entre comillas, sencilla, no por la respuesta, sino por el planteamiento, eh, esos son ese tipo de preguntas las que más nos complican. Porque él está pidiéndole a la persona que narra, a nuestro protagonista, si le quieren llamar así, le está pidiendo que resuma su vida o que proyecte su vida en un enunciado. Claro, obviamente lo plantea desde el punto de vista, no veas cosas personales tuyas, velo desde el punto de vista de lo que es tu relación con el Señor. Y de hecho el capítulo termina sin una respuesta todavía, termina sin algo claro, porque probablemente lo que a este chico le está pasando tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana, tiene que ver mucho con nuestra formación, tiene que ver mucho con la dirección que tomamos, con los propósitos del Señor también. E independiente que tendremos tropiezos en el proceso, fíjate lo interesante que es ya plantearle a una persona, oye, ¿cómo vas a entregar tu vida al Señor al final de cuentas? Así que interesante, y ese cuestionamiento sí, me llama mucho la atención, al igual como le pasó a Sara, imagino que a más de alguno también le llamó la atención. Ya, último comentario, a menos que salga un tema distinto, pero último comentario para que podamos avanzar en lo otro. Por acá, René, ¿se puede? Sí, sí, por favor. Bueno, yo lo encontré bastante, digamos, como que se da en el contexto de una persona joven, así lo enfoqué yo, Sí, que primero que nada el reto, el desafío, ¿verdad? Que se lo cuestiona a lo mejor
la hermana decía que ella ya lo tiene asumido, pero yo veo que él lo está asumiendo. Tenía el fuego, tenía todo, pero está asumiendo el desafío. Y cuando lo toma, yo veo que en la vida Dios nos complementa. Yo pienso que el matrimonio es parte del plan de Dios. Por lo tanto, es bueno en el contexto que se da en la historia, que aparece su alma gemela. Y ese es un complemento que le ayuda a fortalecer, a caminar, a seguir adelante. Y creo que es súper potente, súper bueno ese complemento. Y la incertidumbre que tiene, que tiene, digamos, porque es como el inicio, va a estudiar, ¿no es cierto? Así concluye, va a estudiar y se nos viene toda una incertidumbre. Pero en el entretanto, a mí lo que me llama la atención, en el relato de cuando conoce a esta misionera alemana, lo que me llama harto la atención es de cómo el Señor lo apoya, de cómo en todas las decisiones que él está tomando, las cosas más mínimas, en la ropa de invierno que necesitaba cuando está en Alemania, el que tiene que viajar en avión, la documentación, todas las cosas de alguna manera él involucra a Dios, o sea, él ve la mano de Dios en todo lo que está haciendo. Y se ve que tiene ese respaldo de parte del Señor. Y yo creo que eso es fundamental en la vida de un cristiano. Yo creo que ese factor no puede estar ajeno. Y ese es el factor destacable que encontré yo dentro de este relato, que para todo el Señor lo apoya. Eso, mi estimado hermano. Amén, gracias mi hermano René. Miren, como les decía en un comienzo, este capítulo tiene el eje en el concepto de lo imposible. Lo imposible, que es, o sea, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y cómo este primer personaje, este primer conferencista, es una persona que la describen con tanto nivel de fe, que cualquier cosa que una persona le hubiera dicho, no, no se puede, ¡pum!, se hacía. De alguna forma Dios lo lograba. Y ese concepto de lo imposible lo vemos en su quehacer misionero. El hermano René tocó un punto también que habíamos mencionado. Algo tan sencillo como con qué me voy a vestir y cómo voy a viajar. Las barreras culturales respecto a esta relación con la otra chica alemana. Barreras de la cultura distinta. De hecho, él hace mención un poco cómo en el caso de la India son los jóvenes en relación con los solteros y todo. Hace un poco algunas menciones puntuales respecto a las diferencias culturales entre hombres y mujeres, y solteros y casados. La barrera económica, porque hay un gusto o no, esta cuestión no es Disney, po. O sea, hay un elemento que es complejo a veces acercarse. Entonces, ese elemento, nuevamente, de lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible, y Dios permitió que se reencontraran con esta chica, que no solamente se reencontraran, sino que sus caminos al parecer estuviesen entrelazados, en ministerio, en visión, en respeto a la cultura, etc. Sumado al contexto mismo misionero, o sea, que él pudiese estudiar fuera, que él pudiese formarse de mejor manera, que tuviese el sostenimiento, el apoyo, de maneras que no son explicables humanamente. Nuevamente, lo que es posible, o sea, imposible para el hombre, es posible para Dios. Elemento de fe que un misionero y que un cristiano en general tiene que tener más que presente en su vida. ¿Ya? Así que eso, quedamos con esa reflexión general del capítulo. Próxima semana toca el capítulo número 4. Probablemente hago una pausa después para que terminen bien el trabajo, pero hasta la otra semana hacemos el 4 normal. Ahí, como digo, haremos una pausa probablemente la próxima semana para que se dediquen full a su trabajo. Ya, avancemos donde nos quedamos. Un momentito, vamos a compartir. Ya. Bueno, la semana pasada, obviamente ya avanzado un poquito más, ya hemos visto la parte del pasaje de la espada. Habíamos hablado de estos últimos elementos respecto a la Biblia y las misiones, ciertas bases fundamentales. Habíamos hablado un poco de este concepto bien interesante. Voy a agrandar, espérense, acá está. Respecto al dilema del cristiano y la identificación con otros pueblos, que es probablemente uno de los focos más complejos de las misiones transculturales.
que es la idea de identificarme, llega hasta ese concepto que ya hemos visto, identificación sin pérdida de identidad. Me identifico con un pueblo, me identifico con una nación, con ciertas reglas y culturas, pero no me hago parte de ellas. De hecho, en el capítulo hay un ejemplo de esto, muy puntual, no sé si alguien se dio cuenta. Un detallito, en el capítulo del libro que leyeron, que de hecho al chico este indio le llamó mucho la atención. Es un detalle, es una cosa minúscula. Lo siento, tengo esa manía de ver cosas chicas. Ya, hay un momento cuando él se reencuentra, a ver si alguien lo puso por el chat, es una pequeñez de verdad, si yo que soy fijón. No voy al tema del, no voy a ese punto. Cuando él se reencuentra con la chica alemana, la segunda vez, él hace referencia a que ella estaba usando un traje tradicional. Y si no me equivoco, tendría que arreglar el capítulo, pero si no me equivoco, él hace una expresión como que le agradó el respeto que ella tenía por la cultura suya. Y ahí tenemos un ejemplo clarito de este dilema. Ella aceptó usar una ropa tradicional. Por lo que nos describen de esa mujer, da la impresión de que en ningún momento renunció a algún valor ni transó nada. De hecho, él destaca, de hecho, su fe y fue una de las razones por las que se comprometen al final del capítulo. Pero tiene ese detallito, que es una pequeñez porque no es relevante en la historia, pero que es un ejemplo claro de cómo llevamos esto de buena manera. Y eso a veces, insisto, nos pasa interiglesia y nos pasa, me acuerdo, y nos pasa en todas partes. Yo me acuerdo que un viaje misionero que hice hace años atrás con Rafael, el hermano de Axel, algunos lo deben conocer también por el instituto. Yo era súper neófito y Rafa iba como a cargo y es más experto. Fuimos 3 personas. eh, y yo soy bruto, yo soy súper bruto, lo admito. Bruto con las normas, o sea, soy súper poco de etiqueta. Eh, y Rafa, de hecho, me advirtió, y menos mal que le hice caso. Me dijo, Pato, lleva, por si acaso, camisa, un pantaloncito así, como de telita, llévate algo por si acaso, de esa índole. Y yo, bruto, pero Rafa, si vamos a terreno, ¿cómo vamos a estar? Vamos a andar recorriendo, tirando patas. Bruto, yo soy bruto al lote. Y lo terminé haciendo por obediencia, por amor, ya voy a hacer. Y dicho y hecho, pues terminamos ayudando en unos servicios en la iglesia. Y claro, pues una iglesia dentro de todo tradicional, no formalista ni nada, pero dentro de todo la gente que asiste es muy tradicional, entonces sobre un respeto y amor a ellos también. Y son detallitos que a veces uno tiene que considerar dentro de la cultura, ya sea de otra iglesia, como una cultura de un país totalmente distinta. Y ese era el debate que teníamos, este dilema del cristiano, que se encontraba entre la persona que no se identifica en ninguna forma y se encierra en sus 4 paredes, lo cual lo desconecta de toda la realidad, versus el otro extremo, que es negarte a todo, o sea, perdón, que es aceptar todo, pero en ese proceso pierdes tu identidad y transas la fe, y eso es inevitable, nos guste o no nos guste. En muchas veces la línea es delgada y es complejo en algunos puntos diferenciarla, pero ese dilema es importantísimo entendiendo nuestro rol como predicadores. Leíamos un texto del Pacto de Lausana que decía, los evangelistas de Cristo deberán buscar humildemente el despojarse a sí mismos de toda autenticidad personal para convertirse en servidores de otros. Un poco lo que decíamos. Muere el hombre, muere uno. Y uno se entrega totalmente a lo que va a hacer el Señor en X lugar. Ya, esto lo habíamos discutido, el comunismo lo habíamos mencionado, respecto a alguna amenaza o desafío al modelo que presentamos misionero, que lo habíamos reducido, se lo había planteado reducido a 2 conceptos. El primero, el cristianismo cultural, que más bien un cristianismo mezclado con ideologías variadas, versus la amenaza cultural que las naciones visitadas, que las naciones evangelizadas pueden poner contra un cristiano. Algunos más radicales que otros, pero esa visión que pueden tomarla como esto nos quieren hacer problemas. Entonces, 2 principales desafíos que todo misionero puede llegar a enfrentar con el modelo. Ya hemos hablado del poder de la misión que se sustentaba en la palabra,
Y también entendíamos que sin ese poder, la misión es imposible, no se puede llevar a cabo, no hay las herramientas. Veíamos el capítulo de hoy día en su libro. Nuestro protagonista reconoce, si Dios no hubiera movido tal cosa, yo no estoy acá. Para haber viajado, para haber tenido mi documentación, dinero de hospedaje, un montón de cosas. O sea, reconocemos que por un lado la misión misma no se puede llevar a cabo sin el poder de Dios. Hacerlo con nuestra fuerza es fracaso total, es desastre. Y a la vez entender que el corazón tiene una defensa natural es duro y nos vamos poniendo duros. De hecho, una de las cosas más complejas de esta pandemia, por ejemplo, tiene que ver con la dureza del corazón que muchas personas han generado. Por diferentes circunstancias, tampoco es hacerle un juicio para nada, pero es reconocer que al estar un panorama más complejo, el ser humano tiende a poner más mecanismos de defensa, más barreras hacia los demás. Y lo último que habíamos hecho la semana pasada fue analizar un poco el pasaje de Hebreos 4:12, pasaje muy conocido a nivel de escritura, muy clásico, pero que nos sirve mucho para entender o cómo explicar el poder de la palabra. Y habíamos visto algunas palabras clave, las habíamos trabajado, no, un momento más que trabajado, un poquito como profundizado respecto a su texto original. La idea de eficaz, de vivo, lo cortante que es la espada, porque una espada de dos filos, también te he explicado un poco esta referencia a las armas romanas, la idea del verbo de penetrar, qué quiere decir eso, y lo que son las coyunturas y los tuétanos también como aplicación. Ya, no lo repaso que está en el video anterior, así que no hay problema. Recuerden que los que no pudieron estar en la clase, los videos están hasta ahora todo en YouTube, ninguna clase nos falta, así que estamos hasta ahora al día. Habíamos también hablado, luego de un poco explicar el tema del poder mismo de la palabra, que muchas veces para la gente que nos escucha predicar, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, se hace burla de dicha idea, se hace burla de dicho poder, ya sea por desconocimiento, yo creo que la mayoría es por ignorancia, con harto respeto, pero hay gente que ya lo hace derechamente con una mala intención, con una mala fe. Ya nos decía la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, entendiendo la condición del mundo, no me parece raro que haya burla. Me extrañaría que no hubiese burla. Me extrañaría que no hubiese crisis. Y eso incluye la condición de caído del ser humano, como esclavos del diablo mismo. O sea, estamos en una condición caída. Y una de las formas de cómo el príncipe de este mundo, se llama el diablo en más de una ocasión, también manifiesta ese nivel de influencia o de poder, como usted le quiere llamar. Por medio de la ridiculización, por medio de la burla, por medio del aislamiento, cómo se les va aislando a los creyentes en diferentes medios, en diferentes lugares físicos, espacios, etc. Jeremías 9, del 13 al 7, nos plantea algo interesante. En el país reina la mentira, han ido de mal en peor, y el Señor mismo afirma, no han querido reconocerme. Hay que desconfiar hasta del amigo. Ni siquiera en el hermano se puede confiar, pues los hermanos se engañan entre sí y los amigos se calumnian unos a otros. Son perversos, incapaces de cambiar. El Señor afirma, atropello tras atropello, falsedad tras falsedad, mi pueblo no quiere reconocerme. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? Acá nos plantea una realidad a la cual podemos llegar en algún punto. O sea, la humanidad, mientras más va alejándose o sacando o intentando, comillas, sacar a Dios de sus vidas, de una u otra forma Dios pone control. O sea, piensa incluso en el coronavirus, y acá no me voy a poner ni conspiranoico, ni salfate, ni nada. De una u otra forma, ¿qué otra prueba de que Dios tiene el control del mundo? Si se quiere, ¡pum!, se paraliza el mundo.
y se paralizó el mundo. O sea, ¿qué otra señal más de control? Como cuando se habla de la soberbia del ser humano, mira, tenemos el mundo interconectado, tal cosa, la economía, todo, pum, listo, para afuera, todo se acabó. Hasta nuevo aviso. Que eso, hermanos amados, es muestra del poder de Dios, po. Es muestra, y es muestra fuerte del poder de Dios. Y hay que tomarlo en consideración. Bueno, aquí seguimos con esta idea, no quiero redundar mucho más en esto, ya se entiende lo que iba, y entenderlo en función del poder de la misión. La única forma de quebrar esta influencia, voy a decirlo así, esta presión o opresión, como usted le quiere llamar, es con el poder de la palabra. Ahí está. No importa qué tanta estrategia usemos, no importa qué tan lindo hablemos, qué tantos recursos tengamos, tal vez en lo fisiológico, en lo físico, recursos económicos, porque ya sí es fisiológico, nada que ver. En los recursos físicos, económicos, no, me vuelve, perdón, físicos, sociales, todo, no importa los recursos que tengamos, da lo mismo. Si no estamos sustentados con el poder de la palabra, lo que digamos va a ser muy lindo, se va a ver muy bonito, pero al final no va a ser mucho. Segunda de Corintios, perdón, déjame aceptar a alguien, ahí está. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Seguimos con esta misma idea. No sé, yo en lo personal, miren, voy a hacer un comentario de señor, ya, de señor adulto. Señor adulto Patricio, en cuarentenado, los sábados en la noche cuando está aburrido, veo un rato la Divina Comida. De aburrimiento, lo siento. Y en un capítulo X de la Divina Comida, me llamó la atención porque, y voy a volver a esta imagen, estuvo esta señora. No hace mucho, un mes y tanto. Estuvo ella, la famosa actriz que hacía una de estas duplas. Obviamente, en ese contexto, ya un comentario aquí y allá de X cosa, se voy al chat un momento. ¿A qué te refieres con eso, Amanda? ¿Se ven autorizada por Dios? Lo que tú estás diciendo de que si predicamos y no estamos bajo la cobertura del Señor, podemos armar una tremenda parafernalia, pero no va a tener ningún efecto. Sí, toda la razón, obviamente, sí, da lo mismo. Me refiero, da lo mismo lo lindo que hablemos y eso, al final, como tú dices, pues, si no estamos autorizados por Dios, si no estamos bajo su cobertura, lo que hacemos es nada. Y ojo, a veces se nos olvida eso. Por ejemplo, pensemos en los famosos profetas modernos que podemos tener nuestras diversas opiniones respecto al rol, al ministerio profético, y ahí es un tema para otro tipo de discusión, una clase más profunda. Pregúntaselo al pastor Alberto. A él le dejo temas más profundos. Pero si hay una cosa que, por ejemplo, a mí me hace eco siempre ese tema, es que si yo me baso en el Nuevo Testamento, no son tanto los requisitos que se hablan de los profetas, en sentido tan formal como en el antiguo, pero hay una cosa que se mantiene. Si lo que dijo el profeta no se cumple, no es de Dios, es falso profeta, punto. Ay, y si empezamos a hacer un checklist de eso, encontramos hartos que caen, po. Porque supuestamente si dijiste lo que no se cumplió, no eres profeta, se acabó la discusión. O sea, actuaste por tu cuenta. Volvemos al ejemplo acá. Actuar por nuestra cuenta sin el poder de Dios, sin Dios de nuestro lado. Bueno, si sigo el ejemplo de la Divina Comida, va a terminar la idea. Entonces, esta actriz estuvo dentro de ese grupo de gente que siempre va a sus programas, y por formato del programa siempre ellos conversan como algún tema íntimo mientras comen. Y ella comentó la experiencia haciendo este personaje evangélico, que está basado en un pentecostal de los clásicos, ya muy tradicionalista. Obviamente es una sátira, una parodia. No le podrá gustar o no. Dale.
Pero el punto interesante, y que a mí me faltó como hacer la contrapregunta, es que ella hablaba de que fue amenazada por evangélicos. Y amenazada, y me imagino, conociendo mi país amado, me imagino en los tonos que fue amenazada. Claro, no voy a decir que estuvo bueno lo que hizo, para nada, para nada. Pero yo decía, no me extraña. Estamos en un mundo que hace sátira de las cosas que son divinas, de las cosas que son sagradas. ¿Por qué no lo haría con los cristianos? Es como, no me extraña que se haga. Pero yo decía, volvemos a la prudencia del cristiano, a la sabiduría del cristiano. No sé, tiene que haber habido, estoy seguro de más de algunos, pero no fue la tónica general. Personas que intentaban acercarse desde otra perspectiva. ¿Sabes qué? Esto es lo que ofende. Este es el problema. Esto es más allá de una burla a no voy a decir un baile, pero una manifestación de fe. Que usted lo representa con un baile, con los panderos, con todo. Cambia el panorama. Porque es cierto, hay muchas cosas que el mundo no entiende de Dios. Y no las va a entender porque bien como menciona acá están con venda. Pero también es nuestro trabajo acercar esa verdad. Porque si yo no fuese cristiano y viese desde fuera allá estas cosas que me parecerían raras, por lo menos. Hay hartas cosas que me dejarían aquí con la cejita levantada. Entonces también es importante que acerquemos la fe a las personas, entendiendo la condición de las personas. Que no comprenden las cosas como las comprendemos nosotros, que no hay el mismo entendimiento. Y es normal. Y es por eso que es importante el desafío evangelístico, porque es una forma de llevar esa verdad a esas personas, entendiendo la condición que tienen. Por tanto, y aquí volviendo al tema del poder de la palabra en la misión, la conversión y la regeneración cristianas continúan siendo milagros de la gracia de Dios, son milagros del poder de Dios. Por esta condición, porque están vendaditos, tapaditos, sin posibilidad de ver más allá de sus pies. Entonces, para que este acto se logre, hay un milagro. No lo hace el poder humano. Y aunque parezca algo tan elemental, a veces se nos olvida. Y si leemos relatos como que estamos leyendo en Misiones u otros de índole similar, nos daremos cuenta de eso. Se convirtieron miles de personas en una ciudad de la India. Miles de personas. Y esa cuestión se da porque el poder de Dios se manifestó. Así de sencillo, porque si no tiene lógica alguna. Que gente como las de la India, que hablamos de tradiciones milenarias, hablamos de tradiciones ancestrales, que están arraigadas por generaciones, se conviertan. De hecho, yo encuentro más complicado que se convierta alguien de ese tipo de historia que uno occidental, por ejemplo. Es mucho más difícil. Y mucho más difícil que permanezca en la fe, porque tiene tan arraigadas sus tradiciones paganas que al final es como, wow, hay un valor agregado no menor. Y quiero ir cerrando esta clasecita, o sea, no la clase, pero este PowerPoint que teníamos pendiente, con un texto de Lutero. No lo voy a leer en alemán porque me ha salido horrible, pero por eso está en paréntesis la traducción en español. Una pequeña palabra lo derribará. Haciendo un poco alusión a los enemigos que había enfrente a él. Hay poder en la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. Tenemos que creer eso, si no estamos tonteando acá ni BNK su plata en otra cosa. O sea, si estamos estudiando la palabra es porque asumimos que la palabra tiene poder y que mientras más la apliquemos, más la conozcamos, más nos metamos de lleno en ella y en nuestra intimidad con el Señor, iremos reconociendo más ese aspecto de poder de la palabra y le iremos viendo reflejado ese aspecto de poder de la palabra.
Las mentes cegadas pueden volver a ver gracias al poder creador de la palabra de Dios, el poder regenerador. O sea, nosotros fuimos ciegos en un tiempo y si ahora podemos ver es porque el poder de la palabra en alguna forma nos tocó, independiente de que sigamos un proceso y que pequemos y que metamos las patas. Independiente de todo eso, si seguimos al final de cuentas de pie, si seguimos acá, es por el poder de la palabra. Nuevamente, no tiene que ver con voluntad humana. Segundo, por favor, que no quiero que se me pase la hora. Perdóname, que estoy sin mi reloj que normalmente tengo al lado. Siempre tengo un relojito al lado. Entonces voy así. Que eso no. Pero no sonó. Y ahora sí, porque si no, tengo que ir el teléfono con la hora. Si no, después se me va a pasar la hora, me va a hacer las 11 de la noche. Ok, entonces, poder en la palabra de Dios, mentes cegadas. Y aquí hay algo interesante. Por lo mismo, entendiendo que es el poder de la palabra el que hace la obra, más importante es predicar, porque es llevar esa palabra hacia otras partes. ¿Ya? Es indispensable, como menciona el texto, es indispensable. Y es el medio señalado por Dios para derrotar, como dice el último párrafo, al príncipe de las tinieblas. Es para dar luz al mundo. Dios nos dejó todo escrito y ordenadito. Tomen, usen. Una pequeña palabra lo va a derribar. Y a veces, y me incluyo, soy el primero en incluirme, se nos olvida eso. Se nos olvida el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder que tiene el texto sagrado, como lo leíamos hace un rato cuando analizábamos este texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y no es una palabra caprichosa porque sí, es una palabra llena de poder. Y eso no se nos puede olvidar. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Uno a veces habla con niños cristianos, jóvenes, adolescentes cristianos, y les cuesta mucho llegar a hacer vivo este pasaje, por las burlas, tal vez por falta de fe, por falta de experiencia, comunión con Dios, una serie de factores. Pero les cuesta mucho hacer vivo este pasaje, se les dificulta. Y una de las razones por las que se les dificulta, y esa es nuestra responsabilidad también, es porque no ven ejemplos en nosotros. Y fíjate qué potente es eso. Si tengo un hijo y mi hijo no ve en mi ejemplo del uso de la palabra, de la fe en la palabra, difícilmente va a tener fe. Porque sus padres, que son sus primeros modelos, no tienen fe. ¿Cómo voy a animar a los más pequeños a leer la Biblia si ni siquiera yo la leo? Si ni siquiera yo los invito a leer. Tal vez en alguna, no sé si en el caso de usted, ¿no? Pues de ahí cada uno analice si no hacemos altares familiares, devocionales personales, devocionales en familia. Entonces, ojo con esto, porque por lo menos por los más pequeños, esta idea de la vergüenza del Evangelio. Y es importante que nosotros estemos ahí para enseñarles, para animarlos y para que nos vean como ejemplo real, un ejemplo sincero. Hay como es la palabra, un ejemplo que no es hipócrita, se me fue la consecuente, está, un ejemplo consecuente respecto a la palabra. ¿Ya? No consumamos nuestras energías argumentando acerca de la palabra de Dios, más bien empecemos a usarla. Y este es un palo que nos llega a todos los que nos gusta pelear. Yo tengo una cuenta de pelear, me entretiene pelear. Con argumentos, obviamente. Con vos no, me da flojera y ahí ya pasé por esa fase, ya no. Se imaginan, olvídense. Expulsado de. Pero si hay una cosa que tenemos que tener cuidado, es cuando a veces nos centramos más en la pelea que en el propósito. No es importante para mí si el conflicto puede ser un medio, y si es un medio, bienvenido sea. Pero si me quedo pegado en eso, tener cuidado.
Me importa más tratar de usar la palabra de Dios que argumentar peleando. Usemos la palabra. Ese testimonio y esa predicación, creo, en mi humilde opinión, es mucho más poderoso que lo otro. Obviamente lo otro es bueno, conocer la palabra es bueno. Y William Carey, famoso misionero, que de hecho lo estudiaremos cuando hablemos de la historia de las misiones modernas, ponía esta frase: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios, que se conecta de hecho mucho con el capítulo que leyeron del libro, respecto a lo imposible. Esperar e intentar grandes cosas para Dios. Ya, este Power está listo, que es de lo que teníamos pendientes: comentarios, dudas, consultas. Antes de que empecemos con el otro, me deja de compartir un momento para cambiar. Ya, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Patricio, Sí, con respecto a lo que comentabas al final, es de que más importa es el fondo que la forma, o más importante es lo que estamos defendiendo que la pelea en sí. Me acordé ese año cuando estábamos con clases presenciales, o sea, como que pasó tantos años. había una época. Un encierro eterno. Oye, y estaba saliendo el tema de estos movimientos LGT, los LGTB Sí. y todo. Y se organizaron las iglesias para manifestarse, po, y se fueron a instalar fuera de un colegio de aquí de Calama, los cristianos, con carteles fuera de la D48 en Balmaceda. Y se pusieron con carteles: nosotros, no a los gays, no a los homosexuales. Oye, pero, ¿sabes qué? Una vergüenza, Patricio, por Dios. O sea, en vez de dignificar al cristiano, ¿sabéis qué? Fue una vergüenza, porque imagínate, dentro de ese colegio que es tan grande, trabajan de todo tipo de personas, entonces personas que tienen esas inclinaciones. Entonces, ningún mensaje de amor, de paz, nada. O sea, la idea en esencia era bonita, que el pueblo se uniera, pero la forma, ¡oh, por Dios! De verdad que a mí me dio mucha pena. Mira, es un tema difícil. Bueno, volvemos a la delgada línea, porque yo entiendo la idea del mensaje de amor y misericordia, pero volvemos a lo que discutíamos, creo que fue la semana pasada. El límite de que también hay que denunciar el pecado. ¿Sí? No es malo decir que es pecado, ¿ya? Y ojo también, porque se nos olvidan ciertas cosas, pero entiendo el punto de Amanda, porque al final, ¿cuál es el foco? ¿Qué fue lo importante de esa marcha? Reaccionar, ir al choque, y probablemente, porque es un problema que sí creo que tenemos como general como iglesia, tanto católica como evangélica, y es un tema transversal, respecto a esos temas, es que se actúa reaccionando. Probablemente esa marcha tuvo ese énfasis, no recuerdo el año exactamente, pero es lo más seguro, que tuvo ese énfasis porque hubo alguna noticia referente a legislación, lo más probable. Entonces, y ese punto sí creo yo que desvía lo central, que la iglesia, tal vez actuando de buena fe, intentando reaccionar ante ese hecho, lo tomó como bandera de lucha. Y eso a mí sí me preocupa, que consignas políticas sean bandera de lucha. Porque cuando pasa eso, ocurren cosas como la que pasó ese día. No que se dijera algo de mentira, vuelvo al punto, que lo dice la palabra. Y también respeto a que no opine distinto. Pero nuevamente, voy a los ejemplos de Cristo. Cristo denunció el pecado, lo denunció. No hubo una sobadura del lomo eterno. Pero como lo dije la vez pasada, identificarse con la cultura sin perder la propia. Jesús compartió con los pecadores. ¿Qué mejor ejemplo hay de eso? O sea, que no se me ocurre un ejemplo más evidente que eso. Entonces, nuevamente, lo denunció lo que era pecado. Nadie dice lo contrario, dijo las verdades firmes a quien tenía que decir las verdades firmes.
Pero nuevamente, era porque entendía con quién estaba. Es porque haya un trabajo de empatía, la sabiduría, un corazón dispuesto. Y nuevamente, y reitero, aquí no es sobar el lomo, porque si no caemos en otro discurso. Hugo, te di, dame un segundo. Porque ahí caemos en otro discurso, que es que todo es paz, todo es amor y todo es relativo. Eso también es un error. Entonces, ese equilibrio es difícil. Porque voy a poner un caso. Imagínate el mismo contexto que dice Amanda, los carteles y todo, bajo ese mismo criterio. Tú no sabes cuántos niños y niñas son gay, y esto te lo digo porque he estudiado y uno trabaja un poco en esa línea, porque han tenido traumas. ¿Cuánta gente fue o abusada o abandonada por sus padres y hay todo un tratamiento psicológico heavy con ese tema? Y estudios que no gustan mucho que salgan a la luz porque son un poquito anti la comunidad LGTB, son anti-lobby, respecto a la influencia de la crianza en la homosexualidad. Y no sabemos, o no pensamos que cuando le gritamos en la cara muerte al homosexual, muerte a esa persona X, también le estamos gritando tal vez a algún adulto, o algún joven o jovencita o adulta, que quién sabe cuántos años ha luchado con eso. Entonces, ahí voy con ojo, nuevamente, no es dejar de denunciar el pecado, pero cuidado porque a veces nos abanderamos más por la lucha de la bandera X que en nuestra misión. Hugo, ahora sí, perdón. Aló, ahí está. No, era con respecto a lo que tú hablabas de denunciar de que Jesús denunciaba el pecado. Claro, Jesús le decía a los judíos, po, los que conocían la ley, le decía lo que estaba mal. Po. Entonces, obviamente, ellos eran conocedores de la palabra, porque era gente judía. Entonces, si yo lo aplico al contexto de hoy, sería como decirle a los cristianos, esto está mal, porque al final los principios que salen en la Biblia son para nosotros. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso, pero ¿por qué nosotros tendríamos que ir a imponerle nuestros valores y nuestros principios a personas que no tienen nuestra fe? Entonces, o sea, está bien que yo a mi hermano le diga esto está mal, pero si una persona que ni siquiera cree en Dios, ¿cómo yo le voy a decir la palabra dice esto? Al final lo único que hago es generar rencillas, problemas y lo alejo más de Dios porque lo estoy confrontando con algo que... No entiende. Y lo otro que pasa acá es que nosotros vemos su pecado, que en este caso casi siempre es la parte, la orientación sexual. Pero tal vez en el propósito de Dios eso va a ser lo último que va a tratar en su vida. Y va a comenzar tratando otras cosas que nosotros no vemos. Entonces siempre caemos, en general como cristianos, en estandarizar los pecados. Como que para nosotros hay pecados que son más graves y a eso les damos. Pero yo conozco o tengo amigos que ellos se convirtieron, eran homosexuales y todavía luchan con eso. Todavía no han superado. Pero hay otras cosas que Dios ha superado. Puede que Dios las vaya a superar en un año más, puede que Dios lo o tal vez puede que se muera todavía luchando con eso. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque no podemos ir a imponer nuestros valores y nuestros principios a personas que ni siquiera son cristianas. Eso. Sí, mira, y qué interesante ese punto de Lugo. Y esto yo creo que va a ser una discusión que vamos a tener más en profundidad cuando tengamos que ver el tema del transcultural, porque ahí aplican muchas cosas. Pero no, es súper potente lo que dicen, porque al final de cuentas, hermano, claro. eh, y se lo pregunto honestamente para que haga la reflexión. ¿Qué es más importante? ¿Que el gay deje de ser gay o que reciba al Señor? Así de simple. Entonces, cuando lo que dice Amanda, que pasó en Carama y que ha pasado también en Antofagasta, y no sé en el sur cómo será, pero no creo que sea tan distinto. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto dinero invertimos en carteles, en poleras, en afiches, en flyers, con una consigna que es política, o que es estandarizando pecados, como dice Hugo, poniéndoles categorías? Y no se nos olvida lo más importante. Jesús le predicaba a los romanos porque no era importante que los romanos salieran, no era lo más importante que los romanos terminaran su ocupación en el pueblo judío. Jesús no le predicaba a la samaritana de los problemas políticos con los samaritanos. Se predica del reino.
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el foco. Lo demás son cosas importantes, sí, porque obviamente una persona tiene que ir luchando con su pecado y tiene que ir muriendo al viejo hombre, y a todos nos toca eso, a todos. Pero, ¿qué es el foco y lo más importante? A veces nos quedamos en la pelea chica. Ya, termino con Sergio y vamos a la siguiente, el siguiente power. Pues, a ver, mira, ahí entra, Dios hace la obra transformadora, estoy totalmente de acuerdo. Él hace la obra transformadora. Nosotros somos portavoces, en resumen. Ya, somos portavoces. Nuestro deber es llevar la palabra, obviamente. Estamos en ese punto, tenemos que llevar la palabra. Pero a veces pasan cosas tan raras, estimados, cuando uno no se centra en... No quiero decir que son pequeñeces. No sé si... Creo que no le contesto a usted. En una ocasión, y con esto empiezo, voy a ir al principio del PowerPoint mientras termino la historia. No fue una predicación muy profunda ni nada, no voy a sobre espiritualizar un evento. Pero me tocó en uno de estos eventos otaku a los que yo iba hace años atrás, cuando el mundo era distinto. Yo siempre he dicho que, aunque mi foco es comercial, porque también es un trabajo, o sea, uno va a ganar dinero, pero siempre llevo alguna cosita, algún productito, siempre llevo algo relacionado con la fe, obviamente dentro de mi estilo y forma de trabajo. Siempre. Y siempre me aseguro con algo. Porque es una forma de generar discusión, de generar temas, no importa que me peleen, que se rían, me da lo mismo, pero es una forma de generar temas. Y siempre pasan un montón de cosas simpáticas. Y te encontrás con niños que van vestidas de mujer, porque son parte de sus cosplayados, o viceversa. O te encuentras con adultos que van de ese estilo. Uno dice un adolescente una cosa, un adulto grande es como que, qué fuerte. Y sabes que el Señor le trata la paciencia, le trata el amor también. Pero me di mucho más cuenta que si me ponía a poner caracho y a poner pelea, cortaba posibilidad de transmitir mensaje. Y muchos de ellos, o comprándome, o preguntando, o a lo menos extrañándose por las rarezas que a veces encontraban por ahí, eran instancias maravillosas para compartir, aunque sea en un minuto, en que una persona pasa de un lado para otro y te conversa un rato con uno, como ilustrador. Son minutos preciosos de gente que tal vez va a ser difícil predicarle. Porque es difícil que un cristiano más bien conservador con ese tema, no conservador, más bien, que no es la palabra, cerrado con ese tema, vaya y converse con un tipo de 30 y tantos años, vestido con tacones, falda y un montón de cosas. Mundo otaku, no se preocupen, algún día conversaremos de eso con un café. La cara que puso Sergio es maravillosa. No, si te entiendo, si lo vi. O sea, lo que voy es que a veces son esas circunstancias. Entonces, cada uno tiene obviamente en su función, en su rol, en su lugar. Y lucha también con esto. Pero vuelvo al punto. A veces no nos desviamos del objetivo. Porque nuevamente, si tú me preguntas a mí, y tomo el ejemplo que decía Hugo, para mí es más importante que esa persona gay reciba al Señor antes que deje de ser gay primero. O sea, obviamente hay un tema, pero lo fundamental, que conozca al Señor. Y que su entendimiento se abra, porque a la medida que se abre, bien como tocaba mi hermano, obviamente, pues el Señor va a ir trabajando ciertos temas. Sí, mira, Jessica, qué bueno que comentes. Claro, somos muy buenos para condenar. Debemos ir más allá, ver que está gatillando la condición. ¿Qué haría Jesús en este caso? Yo creo que esa pregunta es clave, la que hizo la pastora Jessica. ¿Qué haría Jesús en este caso? Y por eso es importante cuando leemos los evangelios, estudiemos lo que hacía Jesús y llevémoslo al contexto de lo que Jesús hacía y nos encontraremos con un montón de sorpresas bien interesantes. Ya, este es el PowerPoint número 4. Ya con esta última clase terminamos la, comillas, unidad 1. ¿Ya? Respecto a lo que son muchas bases bíblicas respecto a misiones. Ya desde el PowerPoint número 5, que en teoría deberíamos comenzarlo la próxima semana, a todo reventar, trabajaremos con la historia de las misiones. Vamos a partir un poquito con la iglesia primitiva, tocaremos un poco de la época medieval,
que no es tanto, pero hay algunas cosas puntuales que mencionar. Para irlo llego fuerte ya en la parte del movimiento misionero moderno. También hablaremos mucho del tema católico, que también los católicos tienen un interesante ahí trabajo en el tema misionero, aunque no es el foco principal, pero hay que hablar de Ignacio Loyola, por ejemplo, sí o sí, hay que mencionarlo. Entre otros más que también aportaron mucho en ese tema. Ya entonces, hasta el PowerPoint número 4 es lo que diríamos unidad 1. Perfecto, avanzamos entonces unos minutos antes de irnos al break. Esta clase está enfocada en la responsabilidad y la respuesta de Israel. Israel tiene un rol bien, o sea, un rol fundamental en la palabra de Dios central, pero eso se nos olvida también desde la perspectiva bíblica que tiene que ir Israel con las misiones. La misión de Dios a las naciones no comienza en la Gran Comisión, como lo hemos mencionado en otro momento. Comienza en Génesis. O sea, la historia del pueblo de Israel es una historia misionera, aunque no nos guste a veces ver esa parte. Es una historia de llevar la palabra a otras naciones. Desde que Adán y Eva rechazan el regalo, ya que Dios les da la comunión eterna y perfecta que ellos tenían, que es la mentira de la serpiente y todo el relato que ya conocemos, ellos mismos se colocaron bajo su dominio. Es esta condición del vendadito, de ahí parte para adelante. Ahí tenemos un primer fracaso en la humanidad. Fracaso número 1, Adán y Eva, pum, cayeron en la trampa. Luego tenemos un segundo fracaso en la humanidad, que tiene que ver con lo que nos plantea Génesis 6. ¿Ya? El mundo llegó a una condición tan mala que había solo una familia justa en la tierra. Háganse la idea. Tan mal estábamos, po. Y hubo necesidad de barrer todo con un diluvio. Ahí discutiremos si el diluvio fue universal, si fue local, ahí ya, es un tema distinto. Pero de que Dios tuvo que hacer una limpieza de pizarra, tuvo que hacerlo. O sea, la humanidad tiene una segunda gran caída, la primera con Adán y Eva, la segunda con el diluvio. Una tercera rebelión o caída, como usted le quiera llamar, se da en la Torre de Babel, cuando el propósito de la raza humana se corrompió y trató de exaltarse sobre Dios. ¿Ya? De hecho, cuando veamos en la asignatura del día sábado de Cultura de la Iglesia, vamos a hablar un poco de la época histórica y hablaremos un poco de la época de Babel. Paréntesis, es muy entretenido ese tema. Pero en general la humanidad buscó posicionarse por sobre Dios. Entonces nos encontramos con una tercera rebelión. Y ahí la respuesta de Dios, como dice el párrafo del medio, fue una de las más significativas que uno encuentra en la humanidad. Dios tomó, hizo un desastre, no en un sentido físico, sino de desorden mental, de lenguas, de idiomas, todo, y esparció a la gente en muchas naciones, idiomas distintos. Y si lo llevamos al día de hoy, que todavía hay una consecuencia de ese acto, en la actualidad hay más de 5.000 lenguas, dialectos, lenguas muertas, idiomas que han existido. O sea, todavía estamos viviendo una consecuencia de la rebelión que hubo en su momento en Babel. Ahora, ¿por qué hablar de todas estas rebeliones? Adán y Eva, lo que pasa con Noé y lo que pasa en Babel. Porque hablar de esto nos da una idea de la condición del ser humano y la necesidad de esta humanidad de ser rescatada. O sea, Dios no levanta a la nación israelí porque el mundo estuviese bien. Es como que a veces uno piensa que Dios levantó a Israel por capricho, ¿no? Porque quiero tener una nación, como por el ego de Dios. No, quiero tener un pueblo. Voy a tener un pueblo. Porque puedo, porque quiero, porque soy Dios. Pero no, a veces se nos olvida de que la humanidad no estaba bien. No estaba, que digamos, que bruto que contenta. No estaba muy cercana a Dios, todo lo contrario. Entonces hay que entender este contexto respecto a la necesidad de llevar el mensaje a todo el mundo, que no es lo que nos dijo, que no es solamente lo que nos dice Cristo en Mateo, sino que es la esencia de la Biblia. La Biblia de sus inicios nos habla de que el ser humano necesitaba a Dios y que sus rebeliones trajeron consecuencias. Y eso lo vemos en Génesis.
No lo vemos reflejado en la nación de Israel, en la monarquía israelí, en el exilio. No, está desde Génesis. O sea, tenemos a una humanidad que necesita fuertemente a Dios. Ya en ese punto de la historia, cuando nos encontramos después de lo que pasa en Babel, la estrategia de Dios cambia. O sea, utilizó un medio mucho más concreto, que es la nación de Israel, como primer foco, para que, en este caso, la humanidad fuese alcanzada, familia por familia, nación por nación. Pero sin perder ese foco, había que alcanzar a la humanidad. La humanidad tenía que conocer al Señor. Ahora, la función de Israel, entendiendo ese contexto de las rebeliones previos, en el plan misionero del mundo. Hay tres elementos que son interesantes y que los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. El primero es la responsabilidad. Le es encomendado a Israel el mandato de compartir las bendiciones de Dios con otras naciones. Ya habíamos hablado de lo que es mandato. Lo dejamos claro, que no era una opción, no era una petición, era una orden. Ya hablamos del pacto. O sea, hay un compromiso ahí. Y ese compromiso tiene que ver con compartir las bendiciones de Dios. Dios nos ha dado esto, Dios es esto. Hay que llevar eso a otras naciones. También hay un segundo elemento en este análisis, que es la oportunidad. ¿Ya? Porque uno podría decir, ya, Dios nos dio la responsabilidad, pero ¿cuándo lo hacemos? Dios nos da la oportunidad de hacer eso, pero Dios da la oportunidad. Dio los medios, dio el mensaje, dio la ley, los forma. Y el tercer elemento que es interesante ahí es la respuesta, cómo Israel reacciona a ese llamado. Y aquí es donde se nos complica el asunto, porque por lo menos lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es que en general Israel falló al llamado. Les fue terrible. Claro, hay excepciones, pero en general es un desastre. O duraba muy poco su fidelidad porque después se desbandaba de nuevo. O sea, estos tres elementos los vemos presentes en la historia de la nación israelí. Hay una responsabilidad que tiene que ver con el pacto y con el mandato que Dios les da. Hay oportunidades que se les dan en el transcurso de la historia para que ellos cumplan con esa responsabilidad. Y está la consecuencia de cómo, de lo que pasa luego de este proceso. Y como dije, en general no es buena respuesta. Estos elementos son interesantes analizarlos en función a cómo en el Antiguo Testamento se hacen las bases de las misiones. A la necesidad del ser humano de que se le lleve la palabra, de ser rescatado. Nuevamente, no como algo inventado en el Nuevo Testamento. Eso no lo inventó Jesucristo. Ya existía. Siempre fue desde los orígenes de la humanidad, como les decía, desde las rebeliones primeras que nos encontramos en la Biblia. El ser humano ya estaba hecho bolsa. Siempre necesitó de un mensaje de salvación. Todas las historias del Antiguo Testamento toman un nuevo significado cuando son vistas desde esta perspectiva, y esto es interesante. Porque claro, si yo, por ejemplo, analizo a Moisés, que Moisés estuviese en Egipto, no es solamente un acto de liberación para el pueblo de Israel, de una esclavitud, sino que también es un acto indirectamente misionero. Hay gente de Egipto que salió de Egipto. O sea, hay gente extranjera que se fue con el pueblo israelí. Eso es misiones en la práctica, de una u otra forma. O sea, hubo un impacto con la palabra y con el poder de Dios reflejado. Hubo un impacto. Y si enumeramos ejemplos, vamos a encontrar otros. Jonás, que es el que van a trabajar ustedes para su trabajo escrito, Jonás tuvo una tarea directa de llevar un mensaje de salvación para Nínive, enemigos mortales de Israel. O sea, hubo una intención directa en ese caso.
llevemos la palabra con el objetivo de salvar a este grupo de personas no judías. Y así podemos enumerar uno que otro caso más, pero todo cuando revisamos el Antiguo Testamento, nos encontramos que esos encuentros fortuitos que tuvo Israel con diferentes personajes, relatos, historias, naciones, enemigas y aliadas, ganan otra posición. Cuando entendemos que el objetivo final de la Biblia, el objetivo general de la Biblia, no solamente de un libro en específico, es la redención de la humanidad. Cuando entendemos eso como el primer objetivo que nos aparece en la palabra, claro, po, hay muchos relatos que les podríamos hacer una segunda revisión y tienen una perspectiva distinta. Ahora, déjame cómo estamos en la hora. Ya, mire, vamos a hacer esto, vamos a ir al tiro a break porque quiero que revisemos algunos textos. ¿Ya? Son las 9:10. 9:25 a que empecemos justo. ¿Ya? Así que aprovechemos, porque parece que a las 10 tengo que hacer pausa para que damos lo del trabajo. Así que 9:25, déjame ponerle pausa a la grabación. Tomamos grabación, ahí está, ya. Grabación retomada. Ya, perfecto. Ya, vamos a seguir. Les voy a pedir que dos personas me ayuden. No vamos a tener el Salmo 67 completo, pero está ahí para que lo pueden referenciar. Pero alguien que me busque Génesis 12 del 1 al 3 y alguien que me busque Éxodo 19 del 5 al 6, por favor. ¿Lo leemos? Sí, por favor, quien tenga cualquiera de los dos. El Éxodo 19 del 5 al 6 dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Perfecto, menciona el tema del pacto y la responsabilidad en el sentido de quiénes van a ser ellos también. Ahora de este reino de sacerdotes, este reino de personas santas que cumplen una tarea. Y cómo este mensaje debe transmitirse, al final de cuentas, a los hijos de Israel. Y alguien que tenga Génesis 12, del 1 al 3. El Señor 12. dijo a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y este es probablemente, hasta ahí sí. Y este es probablemente el pasaje por excelencia, creo que del Antiguo Testamento, que hace referencia a la labor del pueblo de Israel para con otras naciones. Ser de bendición. Incluso le dice literalmente a Abraham: vete de tu país, salte tu tierra, vete a otros lugares, a otras zonas, a reinos distintos, a países distintos, a otros territorios. Y con ese objetivo, lleva mi palabra, que la gente conozca de mi bendición. Incluso le promete protección para quienes intenten hacerle mal. O sea, hay una responsabilidad que está gatillante de los profetas y que se confirma después con la ley. El pueblo de Israel tenía una responsabilidad, nación de sacerdotes, como decíamos en Éxodo, y de predicar a todas las naciones de la tierra, que todos conozcan a Dios. O sea, la nación de Israel tenía en su ADN esto. O sea, no es una invención, no es un capricho, no es algo agregado. Lo tenía en su ADN. Estaba presente. Ya, no le demos el Salmo 67 porque es muy extenso, pero sí me quedo con esa impresión que va en la misma línea, la responsabilidad que tienen los hijos de Dios. Ahora, aparte de la responsabilidad, como les decía hace un rato, uno podría decir: ya, hay una tarea que hacer, pero ¿cuándo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera la cumplimos? Que podría ser una queja que alguien hiciese.
alguien que dijese, ya, pues mándame a tal lado, pero nunca me apareció nadie. Israel poseía la obligación bien definida de ministrar a las naciones, como lo revisábamos antes, podemos buscar otro ejemplo, pero se entiende la idea. Como un reino de sacerdotes, ellos tuvieron el papel de mediadores entre Dios y los otros pueblos, tenían una responsabilidad específica. Por eso la referencia que son sacerdotes. Dice Génesis 17, 3 al 5. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y le dijo, aquí estoy, este es el pacto que hago contigo. Serás padre de una multitud, de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido, como padre de muchas naciones. Volvemos a lo mismo. Son padres, son mediadores, tienen que estar con el pueblo. Y desde Abraham en adelante, con el pacto ya definido, hay una tarea, nuevamente, una tarea de mediar entre este pueblo rebelde que se había levantado en contra de Dios en más de una ocasión y el pueblo mismo de Dios. Ahora, lo dejo como preguntas abiertas para que podamos comentar un momento. Las dos primeras me interesa más que nada que las enfoquemos. Después la tercera vamos a hacer un análisis más bien al final. ¿Cómo iban a hacer para cumplir esta parte? O sea, con esta tarea, con esta parte se les encomendó. ¿Y qué clase de oportunidades el pueblo buscó? Ahí no sé si alguien quiere comentar algo. Ya, quedamos. Aló. Ya, hermana. Ya, bueno, en general, en varias partes de la Biblia dice que el pueblo fue desobediente, no hizo lo que tenía que hacer porque se cumplido el mandato. Entonces decía que mientras el pueblo cumpliera, el pueblo iba a tener paz, y en el Salmo 67 también está como la gran comisión, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Si obedecían a Dios, ellos iban a ser un pueblo pacificador, un pueblo, lo que tú dijiste al inicio de la clase, con estas actrices, ¿no es cierto?, que burlaban un poco el evangelio, bastante el evangelio. Entonces es como ir a la confrontación, o ellos mostrar realmente con amor, como lo hizo Cristo. Si Cristo vino a cumplir lo que estaba en la ley, y la ley estaba de mucho tiempo, y sin embargo el pueblo nunca lo hizo. ¿Y qué clases de oportunidades iban a buscar? Yo creo que no había que buscarlas mucho, las oportunidades estaban, pero como era un pueblo un poquito terco, duro de cabeza, dice la Biblia, de servicio, entonces ellos, en vez de ver la oportunidad, ellos iban a la confrontación, pienso. Ya, perfecto. Mira, allá María Antonita da un elemento que es re interesante, que tiene que ver con la obediencia. Porque si ellos hubiesen sido obedientes, su rol hubiera sido distinto en el mundo. Y es un elemento clave. No digo que sea el único, pero es probablemente una de las bases. Si el pueblo obedecía, el pueblo iba a ser bendecido con este rol de mediador para con las naciones, de ser un eje. Pero no. Israel poco a poco se fue pareciendo más bien a sus naciones vecinas que a lo que Dios había puesto en el mandato, y eso trajo obviamente consecuencias complejas para ellos como nación. Un segundo, es que se me había caído el Hugo. Ahí está. Ya, súper. Otro comentario más respecto a esta idea, pero muy bien con lo que mencionó María Antonita, respecto al tema de la obediencia. A ver, Patricio, Sí, manda. comentar que es también interesante ver que, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios igual se daba modo de darse a conocer Sí. a las diferentes naciones. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando
la historia de Rahab, ¿cierto? Que ella había escuchado. Había escuchado de este Dios todopoderoso. ¿Y cómo había escuchado? Porque se había corrido la historia de las plagas que habían caído en Egipto para que fuera liberado el pueblo de Israel y todas las promesas que Dios había hecho. Entonces, más allá de que el hombre obedezca o desobedezca, Dios, Él es todopoderoso. Entonces, Él también hace correr su palabra, su gloria a las naciones. O sea, no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Perfecto. Eso. No, mira, y qué importante, volvemos a la misma idea. Y mira, y esto lo hemos graficado en nuestra vida de cristianos modernos, que a pesar de nuestra infidelidad, Dios de alguna forma lo hace. Cuando hay algo que hay que hacer, Dios lo va a hacer de A, B, C o de forma. Eso no hay problema. Pero ahí también, como dice Amanda, claro, pues a pesar de que el pueblo no fue fiel, se sabía de Israel en las naciones. Lo que pasó en Egipto fue un punto de inflexión, obviamente. Pasó la voz, recordar las consecuencias que tuvieron las plagas en Egipto. O sea, no es un tema menor. La ley ya marcaba una diferencia respecto a la nación de Israel versus otras naciones. O sea, era un pueblo con una ley muy distinta. Y eso ya generaba también un eco. Y relatos como el de Rahab, como dice Amanda, claro, pues son claves para entender que de una u otra forma ya se había escuchado del Dios de Israel. O por ende cumpliendo desde ese punto de vista la misión. Pero más que desde la iniciativa de Israel, por consecuencia del poder de Dios mismo. Eso es lo interesante. Que más fue bien obra de Dios, mover su palabra, que la misión, o sea, que lo hiciese la misma nación israelí cumpliendo esa misión. Y ahí vamos a la tercera pregunta. ¿Evangelizarían activamente a las naciones de su alrededor o se sentarán a esperar que las naciones vinieran a ellos? Yo creo que al final fue más un poco lo segundo. Porque en general no fueron tantas las ocasiones que Israel fue hacia ellos más allá de un asunto de guerra, de conflicto bélico, sino que al final más bien las naciones escucharon por diferentes otras razones. Y eso también es un tema que tenemos que reflexionar respecto al rol misionero en el Antiguo Testamento y cómo eso influye en nuestro rol misionero en la actualidad. Veámoslo como iglesia. E incluso respondamos estas tres preguntas como iglesia. ¿Qué hacemos para cumplir con nuestra parte, con la gran comisión, con esta misión planteada desde el Génesis? ¿Qué hacemos para cumplir esta parte? ¿Qué clase de oportunidad Dios nos ha dado? Y por último, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos activamente hacia los otros o esperamos sentados a que vengan al culto? Y nuevamente, si nos hacemos estas mismas tres preguntas, hay veces, o en algunas de ellas, si no quiero generalizar, podemos también quedarnos cortos. Porque esta misma vara, nuevamente, que es la que usamos ahora para evaluar al pueblo de Israel en función de las misiones, también debería ser la barra con la cual nosotros mismos nos medimos. Ahora, este concepto me gustó mucho, lo encontré en uno de los textos que les mandé, que plantea de que el tema este de llevar la palabra se dio de dos maneras, haciendo una analogía con dos tipos de fuerzas. Una fuerza centrípeta, que es fuerza atrayente, desde afuera hacia adentro, y una fuerza centrífuga, que es una fuerza expansiva, de adentro hacia afuera. Y es bien interesante cómo hacía esta metáfora, porque por un lado, la fuerza atrayente, es decir, que la gente que se acercaba y venía a buscar a Dios, tomaba forma en lo que es el tabernáculo, como el centro de la nación, por un lado, el centro de la vida espiritual, el centro de la vida social, el centro de la vida religiosa, que era el tabernáculo, y que había que acercarse, había que buscar para todo lo ceremonial ir hacia allá. O sea, una fuerza atrayente y concentraba la presencia de Dios, no es que la reduciera, sino que concentraba toda la actividad referente a eso en un punto, y que los demás fuesen hacia allá. Ahora,
personas atraídas, en este caso, desde afuera hacia adentro, el caso de Rahab que recién mencionaba mi hermana, que escuchó y que se acerca por lo que escuchó de afuera. Caleb, entre otros, el suegro de Moisés, Urías, Ruth, personas que fueron atraídas desde esa fuerza, desde ese elemento. Luego tenemos una fuerza expansiva, que es lo inverso. ¿Cómo va desde Israel hacia afuera? ¿Ya? Esta fuerza que en teoría debería ser más de ir. Y aquí, a pesar de que tenemos tal vez menos... Uy, me comí una S. Tengo que arreglarlo. Y a veces de que hay algunos tal vez menos casos, pero sí encontramos algunos que son interesantes. Jonás, que es el que van a trabajar ustedes a Nínive. Jonás fue directamente, fue la fuerza expansiva de Dios, fue llevado a un lugar. Nahum, Daniel, la criada de Naamán en 2 de Reyes 5. De una u otra manera, aunque tal vez son menos casos, pero hay casos donde la palabra es llevada desde el centro hacia más lejos. Por una parte, hay una forma de atraer a la gente hacia la nación israelí, y otra forma que era que los israelitas, por medio de los profetas, de los predicadores, etcétera, fuesen hacia allá. Que también es un poco lo que nos pasa, y algo bastante natural a nivel de... con la reflexión de esta pregunta. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros como iglesia. No es malo tener un lugar físico donde la gente pudiese llegar. La gente sabía dónde estaba Israel. Era un país en el mapa. Era una nación más. Ya hemos analizado en otras asignaturas la importancia de la ubicación geográfica. Israel está ubicado en la fértil media luna, en una zona que conecta diferentes continentes. Es literalmente el centro del mundo de esa época. O sea, era una ubicación muy interesante para que los pueblos fuesen hacia ella. Y que también ellos pudiesen mandar para otros pueblos. También tuvo la oportunidad de actuar como el mensajero de Dios a las naciones, por medio de esta idea de recibir otras personas. Bueno, hay temas que no se hablan, pero a nivel económico, Israel tenía comercio con un montón de otras naciones. Hubo comercio con Egipto, hubo comercio hasta con los asirios. O sea, incluso desde el rol político y económico había posibilidad de recibir gente que pasase por Israel y que hubiese también un valor en el lugar físico, en el espacio. Por eso les planteo que estas dos fuerzas son necesarias. Está bien que salgamos, está bien que vayamos a otros lugares, está bien que busquemos dentro de la fe, o sea, dentro de la predicación fuera. Pero también ojo con que no seamos llaneros solitarios y que no tengamos donde caernos muertos, no tengamos iglesia porque somos choros antisistema. No, por algo había una nación. Por algo había un lugar físico donde llegar. Estas ideas se complementan, no es que una sea mejor que la otra. Y eso nos pasa también a nosotros. Lo veíamos en la clase pasada con el tema de cimentar las iglesias. Era importante que se cimentasen las iglesias locales y que la misión naciese de ahí. Porque si no, pues, ¿qué pasaba con la gente que se le dedicaba? Quedaba dando vueltas, quedaba volando. En la actualidad es lo mismo. ¿Qué pasa con la gente que le dedicamos si no tenemos iglesia, si no tenemos un lugar donde quedarnos, donde congregarnos, donde confiamos que se va a enseñar la palabra? Claro, hay algunos que van a tomar otro tipo de estrategia, entendiendo cuando hay opción, no sé, depende en un caso extremo de X lugar donde no hay iglesia cercana, y no hay nomás, no existen. Chanfla, ya, habrá que orar, habrá que buscar otra respuesta, tal vez es una oportunidad de armar un lugar nuevo, es la oportunidad de contactarse con, no sé, por un ejemplo, con mi corporación, con la cuadrangular, ¿sabes qué? Estamos en Chunco City, no hay iglesia, no hay, o sea, no es nada, ni siquiera no es que no haya cuadrangular, no hay iglesia. No sé, por ese motivo no hay ninguna en el territorio. Hay que poner algo, ya, listo, oremos, mandemos gente, pum, instalemos. Ya, habrán excepciones como esa. Acá en Chile es difícil, porque hay iglesias en todas partes. Pero el tema es que es necesario un lugar donde llegar.
es necesario esa sensación de hogar, es necesaria esa sensación donde ahí estamos para adorar la casa del Señor, la casa de Dios. Y no es porque Dios habite físicamente, sino que también es un punto de crecimiento, de búsqueda. Y eso igual pasaba en esa época. Había que tener gente que fuese a otras naciones, sí. Pero era importante tener ese lugar donde la gente pudiese llegar. Por eso el lamento de la gente después del exilio, el lamento de los israelitas después del exilio. Se había perdido todo. No solo su libertad, su hogar, su casa. Es por eso que para muchos cristianos se les ha hecho y se les sigue siendo difícil el tema de los cultos online. Porque no están en su hogar, en la casa del Señor donde uno comparte, donde uno crece, donde uno se coinonía, donde uno ora. Entonces, estos dos elementos tienen que ir de la mano. ¿Ya? Obviamente habrá en algún momento alguna necesidad, como les digo, que no hay un espacio físico o por X circunstancias, puede ocurrir. ¿Ya? O por ese motivo, no sé, tuve que hacer una escuela dominical porque en el barrio hay puros niños pequeños y no los dejan salir a una iglesia, por ejemplo. Voy a ponerme un caso. Ya sabes que hay que moverse de una forma distinta. Pero sigue habiendo un lugar donde llegar, que no sé, será la plaza de la villa, la casa de la persona que está enseñando, etc. Hay un lugar. Entonces, estos dos elementos van de la mano, y nuevamente lo vemos reflejado en el movimiento misionero. El movimiento misionero va plantando iglesias. Ya, las va plantando, no van quedando así botadas en el viento, no, las van plantando. Leíamos hace un rato, creo que lo leía María Antonieta, el texto de Génesis 12, que nos resume el tema del pacto. ¿Ya? Principalmente está el tema de la bendición, estamos claros. Pero no es solamente la bendición para ellos, sino que esa bendición va de la mano con que ellos sean de bendición para otros, para otras naciones, para todas las naciones de la tierra, en resumen. Ahora, si intentamos resumir esta idea de cómo van a ser bendición y qué tipos de palabras están llevando, se podrían resumir tres grandes elementos en el mensaje en el Antiguo Testamento. El primero, que tenía que ver con la identidad y el carácter de Dios, como primer elemento de predicación. El segundo, el poder salvador de Dios. Y en tercer lugar, la victoria definitiva de Dios. Tres ejes centrales en el mensaje que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Por un lado, la identidad y el carácter de Dios. Si las naciones se hubiesen sometido a la soberanía de Dios, habrían conocido quién era Él, obviamente. Es por eso que ante esa necesidad de hacerlo conocer, la importancia de diferenciarlo, de ver su nombre. Este es Dios, la identidad es un punto importantísimo siempre. La idea de que se reconociese quién era Jehová, el gran yo soy, el creador, que no fue creado por nadie, es el creador absoluto, el eterno. Ahora, ¿a alguien se le ocurre, o me lo puede explicar desde su perspectiva, por qué era tan importante el elemento de la identidad en esa época? ¿Por qué tenía que ser un foco en la predicación? Escucho comentarios. ¿Por qué Porque este el tenía que pueblo ser un escogido. foco? Perdón, hermano René, lo escucho. Porque Israel es el pueblo escogido. ¿Ya? El pueblo, y bueno, y ahí viene la promesa del Mesías también. Entonces, tiene que ser el foco. Perfecto, hay una razón súper buena. Desde el rol de Israel y del rol del Mesías, súper. Otra razón, ¿por qué es tan importante en este contexto en particular que se predicase de la identidad y el carácter de Dios? Bien lo dice mi hermano René. Otro punto más. Pato, Uh-huh. porque esto era una buena estrategia pedagógica. ¿Ya? ¿Es profesora? Sí. Perfecto. Porque, claro, Me suena profesora. tú tenías que enseñar sobre Dios sin tener el texto. Claro, no había texto, claro. Entonces, ¿cómo tú le enseñabas a los niños y por ende los niños a sus hijos y sus hijos a sus hijos con conceptos? ¿Ya? Entonces tú usabas, nuestro Dios es Adonai, el Señor.
Nuestro Señor es el Olam, el Dios eterno. Entonces le ibas entregando conceptos, entonces era una muy buena estrategia pedagógica, eso nunca se le borraba de la mente al niño. Súper. De hecho, en la ley hay mucho énfasis a la responsabilidad de enseñar. Se le da mucho énfasis a la responsabilidad de los padres de educar a los hijos. Es un tema que está muy presente. Está dentro de la ley hebrea y dentro de la cultura. Actualmente los judíos, la cultura judía sigue siendo una cultura muy enfocada en enseñar a las generaciones más chicas. Sigue siendo un foco. Segundo tema importante que menciona Amanda, como estrategia pedagógica, súper. Ahora, otra, se nos está yendo una muy básica, que no la han mencionado. Yo creo que también tiene que ver algo con la cultura de esos tiempos, en el sentido de que cada nación se identificaba mucho con sus dios o sus dioses. Entonces, el hecho de exponer a Dios con sus características y sus nombres hacía también la diferencia con los demás dioses, para que la gente pudiera, ojalá, identificarse con este Dios que en el fondo es el Dios y es más bacán que sus dioses. Perfecto, Sara. Premio ahí ganador. ¿Cómo era el sonido del juego? Súper. Claro, si nos vamos a la época, mira, se rieron, todos los que jugaron Zelda se rieron. Si vamos a la época del evento histórico, que esto lo voy a pasar en cultura, así que va a ser una cruce, es, si no me falla la memoria, es la época de las ciudades-estado. Si nos vamos al estudio de la época, como bien decía Sara, no hablamos solamente de los grandes imperios como los asirios o los babilónicos. En general, incluso las naciones más pequeñas tenían dioses propios, que se iban mezclando, que se iban fusionando, que cuando eran conquistados por otro pueblo, también los fusionaban. Entonces, era una ensalada de dioses súper grande. Por ejemplo, los asirios tienen muchos dioses, muchas literaturas mezcladas. Entonces, como dice Sara, había que diferenciar, po. ¿Cómo yo lograba, o sea, cómo iba a ser eso si dentro de mis focos no estaba la identidad de Dios? Porque había que separar a Dios de toda la ensalada de dioses que habían. Entonces, aparte de lo que hizo usted correcto, ojo, hay un tema de un sistema pedagógico, hay un tema de preparación para quién es el Mesías, pero si nos llevamos directamente a la época, el mensaje tenía que estar enfocado en destacar a Dios y diferenciarlo como el Dios verdadero de un mundo donde está repleto de dioses. Y no tenemos el mismo acceso a información, no tenemos la misma comunicación. Ahora, en la actualidad, aunque uno sea ateo, por lo menos ubica de nombre al Dios cristiano. Por lo menos de oídas. Hay colegios cristianos, hay colegios católicos, hay una cultura, aunque diluida, pero católica, cristiana. En esa época no, yo podía vivir acá en Antofagasta y tener los dioses de Antofagasta, podía irme a Tocopilla y encontrarme con los dioses de Tocopilla, podía irme a Calama y me encontraba con los dioses de Calama, que eran culturas distintas, que muchas veces era muy fácil de confundirlas porque tenían elementos comunes o entremezclados con otros. Entonces todo este sistema de la identidad, el carácter y los nombres de Dios estaba todo tan detallado, tan específico, era una forma de destacar y separar a Dios de los pueblos. Nuevamente, no lo confundo con nadie más. Él es el Señor. Y ojo, a pesar de que en la actualidad obviamente no es el mismo tipo de mundo que el que teníamos antes, no es malo reconsiderar esto. No es malo. Porque estoy segurísimo y hago una apuesta, aquí mismo alguien se atreve a hacerlo en su iglesia, que hay muchas personas, tal vez neófitas de la fe, tal vez más niños, más jóvenes, que si uno les pregunta un poquito, les cizañea quién es Dios, le van a responder cualquier cosa entre medio. No porque no sean cristianos de verdad, sino porque tal vez aún no han aprendido esa base, o no hemos reforzado esa base. O porque también tienen influencias externas que a veces no conocemos.
ya sea porque están leyendo material que de otro lado, otras páginas, por ejemplo, etcétera. O sea, te pongo un ejemplo. Si yo no conozco el material de los mormones, me puede pasar súper colado en un estudio bíblico. Si yo no conozco del tema, me pasa colado, porque tienen mucho material de estudio. O sea, si tú buscas cualquier tema de estudio X de la Biblia, en algún momento te va a salir una página mormona, o adventista, o sea, desde el séptimo día. Porque están presentes dentro de la red y dentro de los temas de estudio de su perspectiva bíblica. Entonces, incluso ahora, aunque la época es distinta a la época de hace miles de años atrás, sigue siendo una necesidad estudiar sobre la identidad y el carácter de Dios. Y nuevamente, si lo llevamos eso al mensaje misionero evangelístico de hoy en día, tampoco es algo tan descabellado pensarlo. Porque si no Patricio, caemos en errores, podemos caer en errores teológicos importantes. Perdón, no sé quién habló. acá Pablo. Dale. Lo que pasa es que, de hecho, es un principio muy similar a lo que es a lo que corresponde a la iglesia hoy día. O sea, no, el llamado a la identidad que hace el apóstol Pedro en la segunda carta cuando dice que somos un pueblo escogido, pueblo adoptado. O sea, es un poco seguir la tendencia de lo que Dios quería para su pueblo en primer lugar, Exacto. sin caer en la teoría del reemplazo, pero sí es puede ser una analogía para nuestros tiempos. O sea, yo creo que hoy día el misionero prácticamente es justamente un facilitador de esto, o sea, alguien que llama no solamente a un evangelio, aparte de todo lo espiritual, sino que a una nueva identidad de las personas. Entonces, o sea, que sin dejar atrás su cultura, su forma de vivir, pueden llegar a ser iglesia, pueden llegar a ser parte de un pueblo especial, un pueblo por lo menos apartado. Justamente, gracias ahí Pablo por el complemento. Denme un segundo. Miren, vamos a dejar hasta acá, porque quiero hacer lo de la pauta. Así que, y si me pongo a explicar esto, voy a demorarme más, así que, porque hay tres textos de lectura, entonces prefiero dejarlo hasta acá. ¿Ya? Próxima semana continuamos con esto donde nos quedamos, ya en estos elementos respecto del mensaje de los hebreos, estos puntos que estamos analizando. Esta clase se las voy a enviar hoy día también, esta no la tenían, así que tengo que enviárselas. Pero vamos a ver lo otro ahora. Antes de que se me vaya la hora, usted sabe que me gusta explicar bien las pautas. Después me ahorro preguntas, así que tiende a ser mejor. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Déjame compartirle otra vez. No está, no, ¿por qué compartí eso? No, mal. Compartir equivocado. Espérate. Algo mal lo hice. No, gracias. No sé qué había hecho mal. Ya, súper. Ok, este documento también se lo voy a enviar ya con la clase. Probablemente en el mismo correo o separado para que no se enrede. Es un trabajo sencillo, es un tipo cuestionario con algunos elementos exegéticos generales como de identificación del libro, más bien. Como les dije, está enfocado en el texto de Jonás, aunque obviamente hay partes que vamos a trabajar con otros textos para complementar. La instrucción es muy sencilla, según lo revisado en clases, ¿ya? Y usando el texto de Jonás, el texto bíblico, responde de forma completa las siguientes preguntas. Si lo desea y estima conveniente, puede complementar usando otros textos bíblicos y material complementario. Obviamente, si usted necesita complementar una respuesta, ya sea con otro texto bíblico o con un diccionario, como si lo va a tener que hacer en el punto A, sí o sí, hágalo, ya. No se sienta complicado, aunque sí les recomiendo que al final me coloquen, si utilizó bibliografía aparte, o póngalo al finalcito como un agregado solamente, ¿ya? En el punto A es muy sencillo, antecedentes generales del libro, más que nada para que se ubiquen, autor, lugar, fecha, lo encuentra fácilmente en cualquier diccionario bíblico, Biblia de estudio, internet, etcétera, no es mayor problema. Donde el único punto donde yo le pediría que se explaye un poquito más, tiene que ver con el contexto literario, ¿ya?
O sea, ¿cuál es el contexto histórico del libro de Jonás? Es relevante para este análisis, así que ahí le voy a pedir que busque un poquito más, tampoco nada excesivo, pero me dijo que tiene que entenderlo muy bien, esa parte es importante. Los otros elementos son 2 palabras, una línea, que es máximo explicarlo al autor, la fecha y eso. ¿Ya? Pero el contexto sí le pido que se extienda un poquito más, porque sí es importante que lo conozca para lo que se viene. Luego de eso hay 2 tipos de preguntas. Preguntas de aplicación, que son bien de aplicación bíblica, que son 7 preguntas, y al final 3 preguntas de desarrollo, donde sí quiero que les ponga un poquito de amor para responder. Dentro de las preguntas de aplicación, 7 preguntas, en general todas tienen el elemento de analizar un cierto texto bíblico en base a un contexto, sea del texto propio de Jonás o en relación al tema misionero. Pregunta número 1 de acá de esta segunda sección. Según Jonás 1.3, ¿cómo respondió Jonás a la comisión que había recibido Jehová? ¿Por qué respondió así? ¿Y qué aprendemos de esto para las misiones? O sea, hay una pregunta agregadita respecto al tema misionero. Leer Segunda de Reyes 14:25, que nos dice esto acerca de Jonás, un texto que hace un poquito de conexión con él, y bajo qué luz se presenta Jonás. Es una pregunta bastante sencilla, esto de hecho es facilita, no es una pregunta compleja. Según Jonás, te doy una serie de textos, ¿qué cuadro nos presenta estos versículos acerca de él, tanto buenos como malos, dentro de su desarrollo personal, de su carácter? Número 4. Luego de leer Jonás 3, el capítulo 3, ¿cuál es la importancia de los verbos ve y proclama que se usan en el capítulo? 2 verbos que se repiten más o menos de forma permanente. ¿Qué sucede en Jonás 3, 5 al 10? También desde su perspectiva. Según Mateo 12:40, de qué modo toma Jesús la historia de Jonás y la aplica a sí mismo. Y según, este es Jonás 3.9, perdón, me había comido esto. Según Jonás 3.9, ¿con qué esperanza se arrepintió la gente de Nínive? ¿Ya? ¿Cuál fue la esperanza que los llevó al arrepentimiento? Y ahí tenemos textos complementarios como el de Amós o el de Daniel, que están también entre paréntesis. ¿Y cómo se aplica esta esperanza, este mensaje, en las misiones? Estas preguntas, las de la sección B, son relativamente cortas, no son preguntas donde debe desarrollarse en extremo, por eso le llamamos de aplicación, que más bien de usar el texto bíblico para algo puntual. Y las preguntas de la sección C son más de desarrollo. Aquí sí les digo, tienen que darle un poquito más de cariño, puedo decirlo de esa forma. No hagan un ensayo de cada una, pero sí pónganles cariño. Hace la diferencia. Menos que un ensayo, más que 2 líneas. Ahí tenemos un rango maravilloso. Aquí pido que desarrollen ideas de forma completa. Ya, esa es la base. Por eso las separo de las preguntas de arriba, para que quede muy marcada la diferencia. Aquí son solo 3 preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia del libro de Jonás para entender las misiones no judías? Entendiendo que la predicación que se hace en Nínive es una predicación hacia gentiles, hacia gente pagana. ¿Ya? Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de este texto para entender las misiones que están dirigidas hacia gente no judía? Segundo, según usted, ¿cuál es el gran pecado de Jonás? Y aquí, bueno, adelanto un poquito, Jonás es un libro bien interesante. Es probablemente uno de los libros, el profeta más humano de todos. Es el profeta, o es uno de los profetas que más vemos con falencias, con pecado, con un carácter súper imperfecto. Y también es muy interesante porque es uno de los libros más misioneros del Antiguo Testamento respecto al rol del mensaje y todo ese tema. Entonces es bien interesante la aplicación. Por eso que estas preguntas son de desarrollo, es para que usted se explaye más bien desde su perspectiva. Entonces, la número 2, según usted, ¿cuál es el gran pecado de Jonás? También argumente, desarrolle. Y tercera, ¿qué lecciones podemos aprender sobre el carácter misionero en relación con el libro de Jonás? Y esta tercera pregunta va enfocada respecto al carácter que un misionero debería tener. Ya tienen elementos para complementar de sus propias experiencias personales, lo que he estudiado obviamente, hemos estado leyendo el texto de Revolución en el mundo de las misiones, por ende ya hay una perspectiva con un poco del carácter que han mostrado esos misioneros. ¿Cómo contrastamos ese carácter con el libro de Jonás y qué lecciones podemos aprender y aplicar? ¿Ok? Sencillo, no un trabajo, o sea, no lo va a hacer en una hora, va a requerir tiempo para desarrollar, pero en general es un trabajo sencillo, como les digo, una primera parte, que tiene más bien con la identificación del libro, datos muy generales, de hecho no me fui al extremo con los antecedentes, puse lo más básico solamente,
Las preguntas de aplicación también son precisas, utilizando textos puntuales para que usted desarrolle una idea. Como les dije también, nada tan excesivo. Donde sí quiero, y repito, que le ponga un poquito más de cariño, es en la sección final, porque ahí tiene que ver con el desarrollo que usted plantea y la aplicación de la materia que hemos trabajado hasta ahora en ese punto. Hasta aquí, dudas, preguntas. Tenemos que ir lo de la fecha, eso me falta. Respecto al contenido, sí, voy al tema de la fecha, que esa es la duda que tenía, porque quiero ver que no choque. Pregunta, ¿hasta ahora tienen definido algún trabajo en la asignatura del lunes, los que están compartiendo? ¿Tienen algo definido de entrega o evaluación hasta ahora? Sea de la asignatura del lunes como la del viernes. ¿Tienen alguna fecha definida por ahora? Me da la impresión que no. Ya, entonces tenemos libertad. Maravilloso. Ah, Iden, espere, Samantha, espere, wait, espere. ¿Qué? En romanos tenemos para el viernes, ¿no? Sí, Ah, pero, para este, pero es para este viernes. No, no les voy a dar el trabajo de aquí al lunes, nunca tanta maldad. Ya. No, pero es para este viernes. Ya, perfecto, no hay problema entonces. Miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde estoy? Calendario. Es lunes 19. Me parece razonable lunes 3 de abril. No, de mayo, del lunes 3 de mayo. Me parece razonable. 2 semanas. Objeciones, problemas, desacuerdos. Pato, ¿Sí? la semana que se entrega también, No te escucho, Hugo. o semana solamente. Escucho cortado, no te entendí La semana nada. que toca entregar esta tarea. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Ya, la semana que corresponde entregar esta tarea, ¿también se entrega la del libro? No, esa semana voy a dar pausa, ¿ya? Se los voy a hacer recordar la otra Ya. semana, pero la semana o sea, el día 3 de mayo no hay entrega de informe del libro por razones obvias, nunca tan malvado. Ya. Entonces no, la otra semana sí les voy a pedir el informe del capítulo 4, pero la semana del 3 no van a mezclar trabajo. Esa semana va a ser solamente el trabajo de Jonás. Así que no, sí, lo he dicho al comienzo de la clase, esa semana no va a haber entrega de libro, para que puedan enfocarse bien. Ya, pregunta respecto a fechas, pregunta respecto a contenido. Entonces quedaría lunes 3 de mayo, ya. ¿No hay objeción? A ver, por acá para que después no se nos olvide, que yo me conozco, Mosco. Perfecto. Entonces ahí estamos todos claros con el tema de la entrega. Se me pasó la hoja. Se me pasó, perdón. En mi toque. Necesito arreglar esto. Dame un segundo. Ya, ahí mi toque está sanado. Entonces, lunes 3 de mayo. Lunes 3 de mayo, entrega de trabajo. Esa semana no hay entrega de libro. Te los voy a hacer recordar la otra clase también para que no tengamos problemas. Cualquier pregunta, me la hacen por chat, me la hacen la clase siguiente si es necesario, y le respondemos en caso de que haya alguna duda, pero en general creo que no. Es un trabajo sencillo, pero obviamente va a requerir tiempo en hacerlo, o sea, no lo va a hacer de un rato para otro. Eso. Al parecer no nos quedan más dudas, me parece que no. Ya, vamos a dejar de compartir entonces. Con eso tendríamos nuestra primera nota como comillas grandes de la asignatura. Recordar que vamos a trabajar con las notas del libro, el trabajo de esta unidad, ¿ya? Luego hay una actividad tipo debate, que tengo que ver si la haremos vía foros o si la haremos vía mesa redonda. Me gustaría hacer un foro para cambiar un poquito el sistema. Así que si me resulta eso, probablemente la segunda o tercera unidad haremos foro de discusión. Y para los que no han trabajado en foro de discusión, es bien simpático el sistema, porque se hace una página, ya tendría que hacerla yo obviamente, donde dejo preguntas de desarrollo, y la idea es que ustedes se maten entre ustedes. No, mentira, o sea, la idea es que la idea es que ustedes respondan la pregunta, pero ahí está la opción de que ustedes se respondan entre ustedes mismos. O sea, quiero que haya discusión en base a los argumentos que ustedes van a desarrollar. Obviamente hay un mínimo de participación. Cuando sí que se hace el foro,
En ese momento yo les diría mínimo una intervención suya y respuestas hacia otras preguntas. No que se maten, sino que interactúen. ¿Ya? Quiero hacer eso, tengo ganas de hacer un foro, pero tengo que aprender cómo hacerlo, que no sé cómo hacerlo. Pero apenas sepa, lo vamos a hacer. Porque, no, si no sé, la hermana Sara se ríe, si no sé cómo hacer foro, porque quiere que lo invente. Lo he visto, me gustan, pero no sé cómo hacerlo, así que voy a aprender cómo hacerlo. Porque me gustaría que para la tercera o cuarta unidad, que ya trabajamos temas más bien de choque cultural, me gustaría hacer algo desde ese estilo, algo un poquito distinto a lo que hemos hecho hasta ahora y aprovechando el medio tecnológico, para sacarle jugo a esto. Ya, entonces, dudas, preguntas que nos quedan antes de cerrar, sobre la clase, sobre algo que nos falta. Parece que no. Ya, perfecto. Amanda, si nos puedes por favor guiar en oración para cerrar. Amén. Amado Señor, gracias te damos, Padre Eterno, por esta noche, por esta clase. Gracias, Padre Santo, por poder alimentarnos, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra, Señor, por poder abrir los ojos, Señor, a lo que significan las misiones, que más allá, Señor, de ser algo que pueda tú poner en el corazón del hombre, es tu voluntad, Padre Santo, es algo que está establecido por ti y que nos supera, Señor, a nosotros como seres humanos, porque tú manifiestas tu gloria siempre, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar en este día. Te ruego también por los que no pudieron hacerlo. Renueva sus fuerzas, Señor. Sabemos que este es un tiempo difícil, un tiempo donde hay harta sobrecarga de trabajo, pero yo te ruego, Señor, que tú seas renovando las fuerzas de cada uno y que en la próxima clase podamos estar conectados y compartir de estas enseñanzas que nos alimentan y que nos ayudan tanto, Señor. Gracias, Padre Santo. Rogamos, Señor, que nos des un buen descanso. Bendice a mi hermano Patricio, Señor, con todos sus quehaceres, con todas sus actividades, Señor. Y tú, Padre Santo, eres el Dios, Señor, que bendice a quienes invierten, Señor, en tu reino. Así que gracias, Padre Santo, por su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, estimados y estimadas, entonces nos vemos la próxima semana. Descansen, duerman. Por si acaso, en caso que se me olvide, yo la semana pasada no les mandé el link de la clase, pero estaba subido a YouTube. Lo que pasa es que a veces ya que se sube muy tarde, no les mando al tiro el enlace de WhatsApp por respeto, no les voy a mandar un enlace a la 1 de la mañana. Entonces después se me olvida mandar el día siguiente. Pregúnteme, porque normalmente estoy subiendo la clase hoy día mismo en la noche, tema que se sube tarde. Entonces, en caso de que se me olvide, me avisen mañana o alguien que tenga acceso al YouTube que se meta más, mande el enlace nomás. Pero yo el enlace lo estoy subiendo en la noche. Así como les digo, el tema es que se me olvida mandarlo porque es de un día para otro y me desconecto. Pero si no, me avisan porque están todas las clases subidas a YouTube. Ya todas están. El tema es que a veces no mando el link, pero están los videos. Ok, eso. Cuídense mucho. Bendiciones. Que les vaya súper bonito, que les vaya lindo. Despídanse. Chao, chao. Sergio, Amanda, Catherine, René, Jessica, ahí que la vemos en el chat. Antonieta, Sara también. Ambas Sara al cuadrado. Pablo Luz, Huguito también. Ahí se nos perdió la Fabi, pero sé que anda por ahí. En algún lado. Ya, cuídense mucho, bendición. Chao, chao. Chao, chiquillos, bendiciones. Chao. Chao, mis hermanos. Chao, Pablito. Chao, bendiciones. Chao, Luz. Bendiciones. Gracias. Chao, chao.